y hacemos las obras que dice el Señor, entonces ya será por ustedes. Pero yo haré todo lo que esté a mi alcance para que ustedes se entreguen hacia el Señor antes que sea demasiado tarde, para que se den cuenta un poco más. Después de esto, hermanos, hoy día vamos a arrodillarnos con mucho fervor por nosotros que estamos vivos, que el Señor todavía nos mantiene con la vida. Y después también agradeceremos, adoramos y después también pediremos por esa alma, que el Señor tenga misericordia de ella. Quién sabe, lo conoció, pero de diferente manera que nosotros, ¿no? Entonces, vamos hoy día, hermanos, a arrodillarnos para pedir a vuestro Dios que Él venga a estar siempre con nosotros y que Él sea que nos hable y pongamos mucha atención en sus palabras que nos habla, porque no es la hermana Estelita, sino vuestro Dios. Solamente soy su instrumento, lo que Él quiera hacer conmigo. Vamos a arrodillarnos entonces, hermanos. Dios, Señor, postrados de rodillas ante ti, Señor, estamos. Porque sé que, Señor, y sabemos todos, Padre mío, que en cuanto se abre, Señor, esta puerta, tú estás atento, Señor, con la corte de tus ángeles, esperando, Señor, a tus hijos, en vez que nosotros esperemos, pero tú nos esperas, Padre amado, porque eres un Padre amoroso, Señor, hacia tus hijos. Señor, tú sabes el corazón de cada uno de nosotros, nuestra mente, Señor, nos conoce, Señor, porque tú nos has hecho y sabes nuestros pensamientos, nuestras obras, Señor. Ten piedad de nosotros, corrígenos, Señor, a cada instante, Padre mío, porque nosotros, Señor, somos seres humanos y ya ves, siempre estamos tropezando y cayendo, Señor, pero tú nos das la mano para levantarnos cada día, cada momento y cada hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das hasta hoy, Señor. Bendito eres, Señor, entre todos los reyes de la tierra, porque tú eres el Señor, Señor de señores y Dios de dioses de todos los cielos y el universo y la tierra, Señor. Te pertenecemos a ti, Padre mío. Gracias, Padre Santo, por esta misericordia que tienes con todos tus hijos aquí, Señor. De una manera y de otra, Señor, nos pruebas, nos pones, Señor, en prueba para ver si te amamos de verdad, si te buscamos, Señor, de verdad, para entregarnos, Señor, a tus santos caminos, antes que sea demasiado tarde, Señor. Bendito eres, Señor, bendito y alabado seas, Padre mío. Señor, tú sabes, Padre Santo, mi corazón como ser humano, Señor, de aquella mujer de la cual has puesto al descanso, Señor. Señor, te haya conocido de la manera que te haya conocido, Señor. Ten piedad de ella y acógela, Señor, para aquel día grandioso que tú vienes, Señor, y la tomarás en cuenta, Señor, porque quizás no te conoció como debía conocerte y sabrás perdonarla, Señor, por las cosas que haya hecho en su ignorancia o en su inocencia, Señor. Señor, yo sé que solo el cuerpo, Señor, está aquí en la tierra, pero el espíritu está donde tú lo has puesto, Señor. Señor, te pedimos por ella, Señor, porque tengas la misericordia en el día de la resurrección, Señor, por esta alma, Señor, que descansa ya el cuerpo y que el espíritu está donde tú nos pones y nos vas poniendo a todos los que nos pones al descanso de Dios bendito. Sea, Señor, tu santa voluntad y no la nuestra, porque nosotros te pertenecemos y como tú dices, Señor, estate preparados, porque tú vendrás como el ladrón. No sabremos la hora ni cuándo, ni por qué puerta, ni por qué esquina, ni por qué calle, ni por qué cuadra estará la hora, Señor. Bendito eres, Padre mío. Bendito eres, Señor. Perdóname, Señor, a mí y perdona a toda mi familia, mi compañero, Señor. Quizás todavía no he aprendido a conocer, todavía hay rebeliones en sus corazones. Perdona también a mis hijos que me los has prestado. Igualmente, Señor, quizás todavía no entienden tus palabras y todavía hay rebeliones en sus corazones. Aquí de todos los hermanos, hermanas y hermanos, igualmente, Señor, perdónalos, Señor, porque todavía quizás no te entendemos bien, Señor, y todavía hay esas rebeliones en sus corazones, todavía hay la duda, Señor, pero tú eres un Padre amoroso y tienes mucha paciencia, Señor,
para con nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad en estos últimos tiempos, Señor, de vida que nos das. Amén, Padre mío. Amén, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos que nos ofenden. Y no nos dejes que en la tentación, mas líbranos, Señor, de todos los males. Amén. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Oh Dios, oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Dios, oh Señor, oh mi Dios, oh mi Señor. Amén, Padre mío. Amén, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras santas escrituras en San Mateo, en el capítulo, vamos a ver, el sábado pasado hemos tenido, ya hace antepasado, la preparación para el bautizo. Pongan atención mucho las palabras que nos dice vuestro Dios. No esperemos para después, hermanos. La palabra de vuestro Dios hoy día, sábado, dice así, en el capítulo 4 de San Mateo y el versículo 12. Jesús principia su ministerio. Miren que era el Dios vivo, el Dios de la humanidad, del mundo, el creador, pero en la tierra principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Por el profeta Isaías. Que el profeta Isaías profetizó que vendría uno adelante preparando el camino. ¿Para quién? Preparando el camino de arrepentimiento de este mundo, porque venía el Salvador. El que venía, como dijo el Señor, el que traía era el aventador. El que iba a escoger el trigo para su granero y la paja para el juego, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Por eso era profetizado. Ahora, hermanos, ¿era profetizado por un profeta o no? La venida de nuestro Señor a la tierra. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Era, pues, porque, hermanitos, Isaías está ¿dónde? ¿No está en profecías? Y estamos en el Segundo Testamento. Entonces era profetizado. O sea que todo lo que el Señor dijo a los profetas era para que se cumpliera su palabra. De profecías, hermanos. Por eso es que profecías está en el Antiguo Testamento. Entonces dice así, dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿A quién se refería los de los gentiles? ¿A quién? A la gente. A la gente. Era a los gentiles. Por eso es que Pablo predicaba a los gentiles de nación en nación y de pueblo en pueblo, hermanos, ¿no? Entonces dice, el pueblo asentado, miren, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, estaba en tinieblas porque no conocía a quién, a Dios. Por eso dice, el pueblo sentado en tinieblas, vio gran luz. ¿Por qué vio la gran luz? Porque estaba Jesucristo, ya, ¿qué estaba haciendo? Predicando, porque estaba el Señor, por eso dice, Jesús principia su ministerio de predicación para el arrepentimiento, porque Él vino a la tierra, ¿qué? Para salvación de todas
raza humana, hermanos. Todos aquellos que lo siguieran a vuestro Señor. Por eso dice así, y dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, porque estaba todo sentado en tinieblas, porque no conocían al Señor, pero ahora estaba en la luz, porque estaba nuestro Señor, nuestro Creador, entre nosotros en la tierra, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a predicar, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque, ¿de qué decía Juan Bautista? ¿Qué decía? Nos llamaba para que se bautizaran al río Jordán y decía que se arrepintieran. Y decía, arrepintaos, porque él bautizaba con agua, porque el que venía, ¿con qué bautizaba? Con el Espíritu Santo y fuego, ¿no es cierto? Muy bien. Dice así, en el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban red en el mar, porque eran pescadores. ¿Y por qué iría el Señor a ese lugar, a la orilla del mar, para atraer a esos hombres? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué le dijo a Pedro? Porque estaba escogiendo los apóstoles. Ya, pero ¿qué le dijo a Pedro? Le dijo a Pedro que tenía que pescar hombres, ¿no? Claro, así, eso es, hermano, que ya tenía que dejar de pescar en el mar, ahora sería pescador de hombres, pescador de las almas, ¿no? Por eso es que le dijo, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, ¿ves? Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre. Estaban, dice, estos hombres, y Zebedeo dice que estaba remendando la red para pescar. Pero cuando pasó el Señor, les dijo, sígueme, les dijo. Y ellos bajaron, dice, de la barca, y lo siguieron, y se despidieron del padre, ¿no? Y él se quedó en la barquita, se quedó remendando sus redes de pescar, ¿no? Entonces dice, con Zebedeo, su padre, que dice, remendaba sus redes, y dice, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y dice, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, es como decir, así como nosotros en las iglesias. Si nos dejaran, por ejemplo, si me dejaran a mí, yo me iría también a otra iglesia. Diría, vamos hermanos a tal iglesia, iríamos ahí, ¿no? Pero es muy, bueno, es algo que decir, ¿no? No, entonces dice así. Y recurrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, diversas enfermedades y tormentos. Pongan atención en los tormentos. ¿Y tormentos de qué? Los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Porque los demonios temblaban cuando veían a nuestro Dios. Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, dice, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La gente dice que le seguía la gente al Señor por donde iba. El Señor casi, cuando estaba en los pueblos, iba a sus mismas sinagogas, pero generalmente predicaba a campo abierto, a la orilla del mar, o ya sea en una ribera digamos, de un campo, predicará, porque la gente no pensaba que iba a comer, que iba a tomar, nada, lo seguían esposas, esposos, hijos, todo. No hay que solamente que solo los grandes, no, con sus niños en los brazos lo seguían.
al Señor. Entonces, vamos a ver, hermanos, ahora, ¿qué nos dice para que entendamos mejor las palabras de vuestro Dios que nos dice Jesús principia su ministerio? Vamos a ver ahora en Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 14 y 20. Dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y en el versículo 20 dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahorita nos acababa de decir que de qué estaba hablando cuando dice que regresó porque fue encarcelado. ¿Quién fue encarcelado? Juan Bautista. Él se enteró que Juan Bautista estaba encarcelado ya. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que por seguirlo a él y por su palabra seremos encarcelados, ¿sí o no? ¿Dicen la palabra de Dios así, hermano? No. Sí. Dice así la palabra de Dios. Seremos encarcelados, seremos golpeados, seremos quemados y cuántas cosas que nuevamente volverá como en los tiempos pasados, hermano, como el tiempo que pasó, porque dijo que las cosas que pasó era también ¿para qué? Para los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Ahora son los postreros días. Muy bien, hermanos. ¿Ven? Para que vayamos entendiendo. Y dice en San Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 14 y 15, dice así: Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿De a dónde volvió? ¿De a dónde volvió el Señor? Del desierto. Del desierto, hermano, efectivamente. Cuando fue al ayuno de los 40 días al desierto, cuando fue tentado, ¿ve? Entonces, ahí es cuando... Por eso dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice, ¿ve? Y en el versículo 15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, porque sus palabras eran sabias, que los mismos doctores, los fariseos, se quedaban perplejos porque sus palabras eran sabias, lo que hablaba el Señor. Miren que el Señor también guardaba y entraba a la sinagoga, como decir ahora, entramos a la iglesia en su día de reposo. El Señor, siendo el dueño del reposo, Él también se congregaba, hermanos, Él también se congregaba, nuestro Dios, ¿no? Entonces dice, San Lucas, en el capítulo 5 y el versículo 1 y 11, capítulo 5 y el versículo 1 y 11, 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, ¿a qué se refirió el gentío? Mucha gente, dice, mucha gente. El gentío, dice, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuánto de gente lo seguía? ¿Cuánto de gente lo seguía para oír su palabra? Pero sin embargo, en el día que se decidía la suerte de vuestro Creador con la del ladrón Barrabás, aquella muchedumbre gritó y dijo, soltad a Barrabás y crucificad a Cristo, a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, que Él vino a salvarnos a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo sería ahora también, hermanos, cuando vengan y digan, ¿quién es el que predica? Cuando estén predicando la verdad, aquel es, porque dice que los mismos Padre, hijos, hermanos, nos entregarán aquel día cuando venga la persecución, hermanos. Para que entendamos la palabra de Dios. Si Él vino para la salvación y lo escuchaban y lo seguían, pero sin embargo, y vieron los milagros y vieron que los sanaban, pero sin embargo en aquel día, hermanos, gritaban que lo crucificaran
a vuestro Creador. Miren lo que sigue diciéndonos nuestro Señor. Y en el versículo 11 dice: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren, ¿qué dijo el Señor? Miren, y si leemos un poquito más arriba, ¿qué dice? En el versículo 10. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Por eso dijo en el versículo 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron a vuestro Señor. Muy bien, vamos ahora. ¿Qué nos dice el mismo San Lucas? En el capítulo 6 y el versículo 17 y 19. En el capítulo 6, 17, en el versículo 17 y 19. Dice la palabra de Dios: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. ¿A qué decía multitud? Harta gente. Y en esa harta gente había de todo. Había la mamá, el papá, los hijos, los sobrinos, todo le seguía a vuestro Dios, con sus niñitos en sus brazos, cargándolos. Multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro, de Sión, de que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Cómo se corrió la voz? De que él daba las sanaciones. Era el médico y traían sus enfermos y venían enfermos para ser sanados. ¿Por qué eran sanados? ¿Por qué venían? ¿Por qué venían a que los cure? ¿Por qué? Porque tenían fe, hermanos. Eso es lo que nos falta a nosotros. Fe. Fe. Si tenemos fe, vamos a sanarnos, pero no tenemos fe, hermanos. ¿Por qué venían? Porque tenían fe en él. Fe, hermano. ¿Qué dijo la mujer que estaba 18 años que tenía, digamos así, una sangre que le perseguía por un año que tenían, como un flujo de sangre? Y ella decía: tan solo si yo le tocara el borde de sus vestiduras, yo seré sanada. Y efectivamente le tocó el borde con la yema del dedo. Y el Señor sintió que algo salió de él. Y dijo: ¿quién me ha tocado? Dijo el Señor. Volteó y era la mujer que estaba arrastrando de rodillas para sacar. Y le dijo: tu fe te ha, ¿qué le dijo? Te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Eso es lo que no tenemos nosotros. Fe, hermanos. Lo único que hacen es quejarse: me duele, que tomo, que hago aquello, que hago el otro, pero no tienen fe en su Creador, en el dueño de su cuerpo, en el dueño de sus huesos, en el dueño de su piel. No tienen fe, hermanos. Bien, lo que le dice 17, no hemos traído 19. En el versículo 19 dice, y dice así. Y si leemos, dice el versículo 18: y los que habían sido atormentados de los espíritus inmundos eran sanados. ¿A qué se referían los espíritus inmundos? A ver, aquellos que hacen cosas malas pueden salvarse si tienen fe en el Señor, si ya no lo vuelven a hacer nunca más. Y dicen: Señor, lo hacía porque no sabía, porque yo ignoraba, pero ahora ya nunca más. Y el Señor os perdona. El Señor nos perdona. Pero si le decimos: Señor, nunca más lo volveré a hacer. Ahora vamos al verdadero versículo que nos manda la Santa Palabra. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Ven, hermanos? Por eso que la mujer que decía que estaba con su flujo de sangre más de 18 años, decía: si yo le tocara tan solo el borde de su vestidura. Y así fue, tan solo le tocó y fue sanada, porque tenía fe.
nosotros somos muy lejanos de la fe, hermanos. Muy bien, dice así. Vamos a San Mateo, al capítulo 14 y el versículo 3. San Mateo, capítulo 14, hermanos. Y versículo 3. San Mateo, capítulo 14 y versículo 3. Dice la palabra de Dios. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Heroína, mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que también por llevar su palabra de vuestro Dios, así como a Juan fue encarcelado, así también seremos aquellos que llevamos el verdadero evangelio, su verdadera palabra, seremos encarcelados, hermanos. Por eso aquí que dice de la muerte de Juan Bautista, porque él le decía a Herodes que se arrepintiera porque estaba viviendo una vida adúltera. Y eso no le gustó a Herodina. Y buscó la manera cómo encarcelarlo y cómo llevarlo a la muerte por intermedio de su hija Salomé, que era la que bailó y pidió que le diera ¿qué? La cabeza de Juan Bautista. Así volverá también para estos tiempos, hermanos. Así volverá otra vez, hermanos. No escucho ni un amén para el Señor. Amén, hermano. Vamos a San Marcos en el capítulo 6 y el versículo 17. Capítulo 6 en San Marcos. Capítulo 6, hermanos. En el capítulo 6 y el versículo 17. 17. Dice la palabra de Dios. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodina, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Ven? Porque le decía que se arrepintiera. Él creía, Herodes creía en él, creía en el Señor Jesucristo, pero no obedecía. Le decía que se arrepintiera, que era ilícito tomar la mujer de su hermano, que estaba en el adulterio. ¿Ven? Hermanos, para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Vamos a San Lucas, en el capítulo 3, el versículo 19 y 20. San Lucas. Estamos en los Hechos de los Apóstoles. San Lucas, en el capítulo 3 también, hermanos. Capítulo 3. Busquemos para que así nos demos cuenta de la palabra de vuestro Creador. En el capítulo 3, el versículo 19 y 20. 19 y 20, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Dice: entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Heroína, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. ¿Ve? ¿Quién lo estaba reprendiendo? Juan el Bautista. Y dice, y en el versículo 20 dice: sobre todas ellas añadió, además, esta dice, encerró a Juan en la cárcel. Mire, de todo lo que había hecho, y lo encerró a Juan en la cárcel. Dice, amén, hermanos. Amén, hermano. Vamos a ver. Acá vamos ahora a San Juan, en el capítulo 2 y el versículo 12. San Juan, atrás de San Lucas. Vamos a San Juan, al capítulo 2 y el versículo 12. San Juan, detrás de Lucas, y al versículo 12. Dice la
la palabra de Dios. Y si leemos el versículo 11. En el principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él, en el Señor. Creyeron y nosotros no creemos en el Señor, en la palabra verdadera de Dios. Y en el versículo 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Descendió allí con toda su familia nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos ahora a Isaías, en el capítulo 9. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías, en el capítulo 9 y el versículo 1 y 2. Isaías, hermanos. Vamos a Isaías. En el capítulo de Isaías 9, capítulo 9, y el versículo 1 y 2. 1 y 2. Está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Isaías. Ya saben, cuando digo en el Antiguo Testamento, quiere decir que está en profecías. Dice la palabra de Dios en el 1. Mas no habrá siempre oscuridad para que esta hora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que, dice, en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez, ¿a dónde? A la tierra de Saulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado, dice, de aquel lado del Jordán en Galilea, los gentiles, o sea, la cantidad de gente, los gentiles, miren, en aquel lado de Galilea, ¿no? Ellos estaban pasando, dice, los gentiles, esa cantidad de gente, dice. Y en el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio la luz. Los que moraban en la tierra sobre la muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿A qué luz estaba refiriéndose? ¿A qué luz se refiere la palabra de Dios? La luz del día. A la luz era nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, hermanita. Él es la vida. Él es el agua viva. Él es la luz. Porque estaban en tinieblas todo ese gentío. Pero Él llegó y llegó la luz. Porque llegó el reino de los cielos, hermanita. Es lo que tenemos que ir entendiendo. Por eso dice, nacimiento y reinado del Mesías. Nacimiento y reinado del Mesías. O sea, nació el Mesías aquí en la tierra, nuestro creador, nuestro Dios. ¿Y qué más hizo? Y reinó aquí en la tierra. Por eso nacimiento y reinado del Mesías, pero acá en la tierra, hermanos. Amén. Para que entendamos la palabra. Vamos a Daniel. Estamos en profecías. Vamos a Daniel. Está atrás de San Mateo. En el capítulo 2 y el versículo 44. 2, hermanito. Por eso es que hay 2. Y en el capítulo 2 y el versículo 44. En Daniel, en profecías, Daniel está atrás. Dice así, la palabra de Dios, en el profeta, en el libro del profeta Daniel, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Pueblo desmenuzado, dice, otro que dice, dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
Pero Él, ¿qué dice? ¿Quién está siguiendo? Permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre, hermanos. ¿Dónde estamos ahorita escudriñando sus santas palabras de nuestro Dios? ¿En el Segundo Testamento o en el Antiguo Testamento? En las profecías de En las profecías, hermanos. Entonces entendamos que si no escudriñamos profecías, pues nunca vamos a entender de la venida de nuestro Creador, hermanos. Para que entendamos lo que dice. Muy bien, vamos ahora a San Mateo, al capítulo 3 y el versículo 2. 3, ahí más estamos, 3 y el versículo 2. ¿Qué dice? A San Mateo 3 y 2, ahí nomás estamos, 3 y 2, dice así, pero lo leemos, dice el 1, leamos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y en el versículo 2, y diciendo, arrepintaos, porque el reino de los cielos se ha cercado. Nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos, porque el reino de los cielos se está acercando, como está aquí, que lo están viendo. Yo no sé si cuando entran ven alguito para acá a esta pared. No sé, hermanos, si ustedes enfocan sus ojitos a mirar aquí, hermanos, para que ustedes entendamos las cosas de vuestro Dios, hermanos. Si no, ¿cómo vamos a entender las cosas de vuestro Dios? Y vamos nuevamente a San Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 35. 9 y el versículo 35. 35. Ahí nomás estamos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades. Ya dice, y a la vez, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que vino a hacer nuestro Creador, nuestro amoroso Padre. Y todavía no aprendemos a conocerlo y el pueblo se volca tras de otros ídolos, tras de sus cosas cotidianas del mundo. Y no quiere arrepentirse, no quiere conocerlo al Señor. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible cuando debemos estar no desperdiciar ni un instante de nuestra luz que nos da los ojos nuestro Señor? Ya sea en la noche, ya sea para eso hay la luz, ya sea en el día. ¿Por qué perdemos el tiempo y no conocemos cuando la venida del Señor está ya próximo a venirse? Y la ley dominical ya también está próxima a venir. Entonces, ¿cómo vamos a decir qué camino voy a tomar, hermanos? ¿Cuál es el camino que voy a andar ahorita? ¿Por cuál me hago poner la marca de la bestia o el sello de Dios? El sello de Dios es escudriñar mi palabra, porque en ello encontrarás la vida eterna y la salvación. Escudriñar mi palabra sin cansancio, dice el Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Dijo así. Vamos a San Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 39. San Marcos, capítulo 1 y el versículo 39. Y el versículo 39. Dice la palabra de Dios. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. O sea, predicaba en las sinagogas donde iban los sacerdotes, los escribas, los fariseos. ¿Qué sabrían decir ellos? Dice, el Señor entraba, se cubría su cabecita y sacaba los escritos de Moisés y leía el Torá, hermano. Leía el Torá, como que leemos las escrituras de vuestro Creador. Como que Dios nos da a entender su palabra. Siendo el Señor de la palabra que escribió Moisés, pero él iba a la sinagoga y leía el Torá. ¿Por qué? Porque él también guardaba, ¿qué día? El sábado, siendo el Señor del sábado. ¿Por qué, pues, hermanos, nos tenemos que la gente correr para el día domingo y decir que el día domingo es de guardar? Y esa ley se viene, hermanos, para guardar el día domingo. Y si no estamos preparados, pues entonces van a caer ahí, hermanos. Ya sabemos de que si no, nos van a despedir del trabajo si no estamos en esa ley, si no aceptamos. No tendremos
que comer. Él no nos pondrá en una medicina. No nos podrá ver un médico. Porque si no estamos con la marca, ¿de qué? De la ley del domingo. Si no estamos con la marca de la ley del domingo que pone, porque nosotros debemos estar ¿con qué? Con el sello del sábado. El sábado es el sello de Dios. El día sábado, Sabat, hermanos, Sabat. Muy bien. Dice Marcos, ¿no? Hemos leído ya. Dice ahora, vamos a San Lucas. En el capítulo 6, el versículo 20 y 23, dice la palabra del Señor. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque nuestro, dice, es el reino de Dios. Miren lo que dijo el Señor. Miren lo que dijo. Qué hermosura de sus palabras, ¿no? Dijo, y alzando los ojos hacia sus discípulos. ¿Por qué les alzaría los ojos a los discípulos? Porque todavía quizás ellos no entendían las palabras. ¿Quién estaba a su lado de ellos? Y alzando los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Y en el versículo 23, ¿qué dijo el Señor? Pero si seguimos leyendo el 21, ¿qué dijo el Señor? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, y bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiráis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre, como malo, dice, como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa de nuestro Señor. Por Él nos harán todo nuevamente como antes. Y en el versículo realmente 23 que nos dice la palabra de Dios, para que entendamos, dice, gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, dice, porque así hacían sus padres ¿con quiénes? Con los profetas, hermanos. Porque ellos obedecían la ley que mandaba, que hablaba el Señor. ¿A quién? ¿A su siervo quién? Moisés. A su siervo Moisés. ¿A quién más? A Enoch, a Noé, hermanos. Eran sus siervos que obedecían. A Enoch, a Noé, a Moisés, hermanos. Y por eso, no tenemos que leer profecías, hermanos. ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿No tenemos que estudiar profecías? Sí. Tenemos que escudriñar profecías. Si no, ¿cómo entenderíamos entonces sus palabras, mis hermanos? Muy bien. Amén, amén. Muy bien, hermanitos. Vamos ahora a Isaías. Vamos a Isaías, en el capítulo 61 y el versículo 2. Busquemos, hermanos. Así vamos a poder entender la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pero vamos a leer, dice el 1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y a vendar a los quebrantados de corazón. Y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos aperturar las cárceles. Y dice en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, dice, del Dios nuestro, a consolar a todos los ¿a quién dice? A todos los ¿qué? A todos los enlutados. ¿A mis hermanitos? Lo que dice la palabra del Señor. ¿Y dónde estaba la palabra del Señor? ¿Dónde está eficaz para entender la palabra del Señor? ¿Dónde? Proféticamente, hermanos. Proféticamente. Porque lo que dijo el Señor a sus profetas fueron para los postreros días, para la lluvia tardía que es ahora, para esta lluvia tardía de ahora que estamos. Muy bien, hermanitos, para que vamos entendiéndolo. Amén, hermanitos. Muy bien, vamos ahora a Salmos, en el capítulo 37 y el versículo 11.
Salmos. Ya saben que eso está también. 30 y 37. Vamos a Salmos para que entendamos la palabra de nuestro Señor. 37, vamos a ver en Salmos, para que así entendamos la palabra de nuestro Creador. A ver qué dice. En Salmos, en el capítulo 37 y el versículo 11. 37 y el versículo 11. ¿Qué dice la palabra de vuestro Dios? Dice la palabra de vuestro Dios. Vamos a leer desde el 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. En el versículo que nos manda la palabra de Dios. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de ¿qué? De paz. De paz, amén, hermano. De paz, de paz. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra de vuestro Dios? Y que leemos en la palabra que dice en el versículo 10. De aquí a poco no existirá el malo. No existirá el malo. Observarás, dice, observarás su lugar y no estará allí, hermanos. Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? ¿La que está? Aquí está. La que viene, la que viene, la que el Señor va a preparar, está preparando para nosotros. La que viene, esa es la que vamos a heredar, hermanos. La que viene. Por eso dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades, ya no habrá nada, porque estaremos ¿bajo de qué? ¿Bajo de quién? Claro, Él será nuestro pastor, Él nos va a pastorear a nosotros, hermanos. Amén. Amén, hermanitos. Muy bien. Vamos nuevamente a Isaías. En el capítulo 55 y el versículo 1 y 2. Vamos a Isaías nuevamente, hermanitos. A Isaías. En el capítulo 55. 55, hermanos. Porque tenemos que encontrar para así entendamos 55 y el versículo 1 y 2. Dice la palabra de vuestro Dios a todos los sedientos, a todos los sedientos, venid, nuestro Señor. No dice venid y bebed del agua de la vida, dice, y por eso dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad, y dice, y comed, venid y comprad, sin dinero, venid y comprad sin dinero, dice, y sin precio, vino y leche, y en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y nuestro trabajo en lo que no saciar? Dice, saciar, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará nuestra alma con grosura. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo que bebamos de Él? ¿Qué debemos beber de Él? El agua. ¿Qué debemos beber de Él? El vino, la leche, de las uvas, la leche del Señor. ¿Y qué dijo a los gestos? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En el pan de vida que debemos de gastar. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos en comer este pan, hermanos? Este pan que está acá escrito, esta agua. Cuando vamos a entender, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Salmos en el capítulo 24 y el versículo 4. Salmos, nuevamente. 24, hermanitos. Vamos a buscar 24 y el versículo 4. Dice la palabra del Señor. Si leemos, dice el versículo 3. ¿Quién
subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y en el versículo 4, él dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, Y leemos también el versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, de la salvación. ¿Qué dijo vuestro Dios? ¿Por qué, pues, hermanos, no lo guardamos las palabras que nos habla el Señor cada sábado? Lo que nos dice que seamos limpios de manos, ni jurado con engaño. Pero sin embargo, ¿qué tenemos en la vida? Se jura engañando y se ensucia las manos, hermanos. Amén, hermanitos. Amén, amén. Muy bien. Hemos terminado hasta ahí. Miren todo lo que hemos escudriñado tan solamente del versículo 12 al versículo 25. Si ustedes, hermanos, se pudieran escudriñarla, ¿cómo entenderían la palabra de vuestro Creador? Muy bien, vamos ahora entonces, hermanos, para aquí. El sermón del monte y las aventuranzas. En el capítulo 5 de San Mateo. Dice, viniendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Miren lo que dice, volvamos a repetir esto para que entendamos. Es el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperean y os persigan. Por su causa, cuando nos persiga, dice el Señor, así como antes, por su causa. Es como si nosotros dijeran, en este momento vendría ya esa ley, y dijeran, allá abajo, dijera alguien, ¿saben qué? Allá arriba se están reuniéndose. Pero cuando llegan acá, ellos no van a pensar que nosotros estamos en la palabra de Dios. Ahora en estas fechas dice que será en estos tiempos. ¿Qué dicen? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes ¿de quién? De nosotros. Antes de nosotros. ¿A quién persiguieron? Por eso dijo el Señor, mandé a mis profetas y los matasteis. Mandó a su hijo. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. También lo mataron. A su hijo amado. Y también mandó a sus apóstoles. Y también los mataron. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso que dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Ven? Antes de nosotros los persiguieron y los mataron a los profetas. Muy bien. Amén. Vamos a ver ahora. Amén, hermanito. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver ahora Primera de Pedro. Primera de Pedro. Antes están los últimos libritos. En Primera de Pedro,
En el capítulo 4 y el versículo 14. Capítulo 4 y el versículo 14, hermanos. 14. Dice la palabra de Dios. Dice, si oís vituperados por el hombre. Miren lo que dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es, dice, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Él es más premiado, pero dice, por nosotros es, ¿qué dijo? ¿Quién está siguiendo? ¿Por nosotros qué es? Glorificado. Por nosotros es glorificado el Señor. Por nosotros es glorificado el Señor. ¿Dónde es glorificado el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde era glorificado el Señor? ¿Dónde está glorificado el Señor? Con su Padre en el cielo, en el santuario, hermanos. Ahí está glorificado el Señor. Glorificado, hermanos. Muy bien. Vamos ahora a dos de Crónicas. En el Antiguo Testamento. Tienen que ver, porque hay una de Crónicas, dos de Crónicas. Dos de Crónicas en el capítulo 36 y el versículo 16. 16. Dice la palabra de vuestro Dios. Dice así. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Ven? ¿Cómo dice? ¿Mataron a quién dijo? ¿A quiénes mataron primerito? A los profetas. Miren, como si ustedes ponen atención, van a encajar como estas palabras. Por eso dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. ¿Cuándo fue eso, hermanos? ¿Cuándo fue eso? En el diluvio, hermanitos, en el diluvio. 120 años predicó Noé. Y no entendían, así como ahora que no entienden. 120 años. Y seguían en el pecado, hasta que se llenó de ira el Señor. Así también ahora, que no entienden. Cuando vengan las atribulaciones ya será demasiado tarde, hermanos. Demasiado tarde para el pueblo de Dios. Demasiado tarde, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Dice, a Hechos, vamos a Hechos. En el capítulo 7 y el versículo 52. Dice la palabra de Dios. En el 52 dice la palabra de Dios. Al cual de los, dice, miren, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Miren lo que digo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Dice, ¿no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida. ¿De quién? Del justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es el justo. Miren lo que dice. ¿A cuál de los profetas, dice, no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido engendrados. Y dice, y matadores del justo, de nuestro Señor Dios Jesucristo, el justo. Solo Él es el justo, porque que va a desatar los sellos. Porque ninguno hay justo en esta tierra. Ninguno. Solo Él es el justo. Por eso la revelación, Juan no lloraba. Juan no lloraba. Y decía que no había uno que era justo para desatar los sellos, hermanos. Entonces, pues, ahí tenemos que entender, hermanos. Por eso, vosotros ahora habéis sido engendrados y dice matadores. Miren, por eso dice, y mataron a los que anunciaron
de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido engendrados, y matadores. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles, y no lo guardasteis. Eso ya para que entendamos mejor, hermano, la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos ahora, ahí hemos terminado para que entendamos que estamos leyéndoles estamos en el capítulo 5, donde dice el sermón del monte y las buenas aventuranzas. Ya vamos a terminar, hermanitos. Para terminar vamos a estar ya. Vamos ahora en el capítulo 5 y el versículo 13. La sal de la tierra, la sal de la tierra. Vamos a escudriñar la sal de la tierra. Del capítulo 5 y el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora vamos a ver, ¿qué nos dice de esto de la sal? Vamos a San Marcos, al capítulo 9 y al versículo 50. Busquemos. Dice la palabra de Dios en el versículo 50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué? Dice, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vuestros, dice, en vosotros mismos, y tened paz con los otros. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor aquí? Dice, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros, en nosotros mismos, y tened paz, tened sal en nosotros mismos, porque somos sazonados nosotros mismos. ¿Qué dice el Señor? Amén. Amén. Vamos a ver a San Lucas ahí también para ver qué dice de la sal. En el capítulo 14, el versículo 34 y 35, dice la palabra del Señor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Y en el versículo 35, ni para la tierra, ni para el, ¿qué dice? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Dice, la arrojan fuera el que tiene oído para que oiga. El que tiene oído para que oiga, la arroja afuera. ¿A quién se referirá eso, hermanos? Vamos a tener que entender bien esta parábola del Señor que dice sobre la sal. Bien, dice, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojará fuera. ¿A dónde van? ¿A dónde van todos los que no hacen las cosas del Señor? ¿A dónde van? Serán quemados, hermanos. Serán echados como la paja. ¿A dónde? Al fuego. Al fuego ardiendo con azufre. Es lo que tenemos que entender aquí, en la palabra que nos habla el Señor. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, hermanitos. Aquí vamos a terminar la última que nos falta. Vamos a ver en el mismo capítulo 5 y el versículo 14. La luz del mundo, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almohada, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa, y alumbrará a todos los que están en casa, dice. Así, dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Esto va para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer acá nosotros aquí en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Quedarnos callados con la luz que nos ha dado el Señor? No. ¿Se están quedando ustedes callados? ¿Para ustedes no quieren la luz? No, para todos. Para todos. Así que ¿cuántas veces nuestro Dios nos ha hablado, nuestro Padre, que digamos a todos, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros sobrinos, nuestros nietos, todos, así se burlen de ustedes? ¿Cómo es posible que
la luz solamente tengan ustedes y los demás dejen en tinieblas, hermanos. Por eso es que está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder porque hay la luz. Por eso dice, si enciende una luz y se pone debajo de una almohadón, sino sobre el candelero, ¿acaso la vamos a esconder tapado, hermanos? Tenemos que poner, cuando encendemos una vela, ¿dónde lo ponen? ¿Debajo de qué? ¿Tapado? No, tienen que buscar el sitio más alto para que alumbre toda la habitación, ¿sí o no? Sí. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Es lo que tenemos que entender, que tenemos que dar esa luz. No solamente nosotros en nuestra casa, como está en tinieblas. ¿Ah? Por eso dice aquí, por eso es sobre el candelero. Y alumbrar, dice, y alumbrará a todos los que están en casa. A todos los que están en casa. Así, dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente a nosotros. Vamos a ver qué nos dice ahora, amén, hermanita. Vamos a ver qué nos dice. En San Juan, para terminar, en el capítulo 8, del versículo 12, San Juan. Ya no será de mí, hermanitas, de que ustedes no entiendan las cosas de Dios. Vamos a San Juan, está después de Lucas. A San Juan en el capítulo 8. En el capítulo 8 de San Juan y el versículo 12. Y el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que hablar, aunque se burlen, aunque se mofen de nosotros, aunque se aburran, que hace tanto, habla, escucha y escucha. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Cuando dice el Señor, dice aquí, Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, ¿de qué? De la vida. La luz de la vida, hermanos. Porque pues cuando a veces les hablamos, no quieren escuchar, se aburren, aburridos están. Yo mismo lo siento, hermanos, que se aburren. Eso no más da. Pobrecitos que solamente corren tras de las cosas vanas del mundo. Pobrecitos. Tras de las cosas que solamente traen las tinieblas, dolor, lágrimas, hermanos. Y no vamos tras de la luz de vuestro Creador. Yo les digo, no sé cómo hacerles entender, hermanos. A los míos mismos, a los de mi casa mismos. Es como a veces siento como que se aburrieran. Que hace tanto, escucha y que y que pone y que en ese afán está. Ay, ¿qué dirán a vuestro Dios en aquel día cuando dice aquí, Jesús, la luz del mundo? Por el que dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Vamos al mismo San Juan, en el capítulo 9 y el versículo 5. Capítulo 9 y el versículo 5, hermanitos. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, y si leemos, dice el 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dure y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Ven? ¿Qué importa, hermanos? ¿Qué importa que haga las cosas de ti? Cuando uno entiende las cosas como quisiera escribírselas yo en sus corazones. Y pero nos sigue hablando el Señor en el versículo que realmente nos manda, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Entre tanto, Él está en el mundo. Luz es del mundo. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Vamos a ver en San Marcos, en el capítulo 4 y el versículo 21. San Marcos.
está antes de San Lucas. San Marcos, el capítulo 4 y el versículo 4, busquemos. 4, hermanos. En el capítulo 4 y el versículo 21, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almadón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Esas son las palabras que dijo el Señor. Y si leemos el 22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir, ¿a dónde? A la luz. Ya. No hay cosas que dicen, nadie sabe, solo tú y yo sabemos. Pero no se dan cuenta que el que sabe todo antes que lo pronuncie es vuestro Creador. Porque Él sabe nuestra mente, Él sabe nuestro corazón, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Él ya lo sabe. De más que decimos, nos engañamos, que Él no sabe. Hazlo nomás. Hazlo nomás. Y sigue siendo cómplice. Ya sea del que va a mentir, del que va a robar, del que va a matar. Cómplice. Hazlo nomás, nadie nos está viendo. Pero hay uno que está mirando con sus hermosos ojos. ¿Por qué pues no obedecemos entonces, hermanos? Si nos dice aquí la palabra del Señor. Aprendamos a obedecerla. Aprendamos a obedecerla, hermanos. En la palabra de nuestro Señor. Vamos a San Lucas, en el capítulo 8 y el versículo 16. San Lucas. San Lucas, hermanos. Ya saben que está atrás de... En el capítulo 8 de San Lucas, y el versículo 16, dice la palabra del Señor, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Para que los que entran vean la luz. ¿Qué luz? Y si leemos, hermanitos, un poquito arriba, que no lo hemos leído, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? En el 16, ¿no? Si leemos un poquito más abajo, que sea el 16, el 17, dice el Señor, porque nadie hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y leemos el 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Amén, hermanitos. Amén. Amén, hermano. Amén. Y vamos al en el capítulo 11 de San Lucas, el versículo 33, 11, dice la palabra del Señor. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de la almohada, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Y leemos más abajito. La lámpara del cuerpo, mire, la lámpara del cuerpo, nuestro cuerpo es una lámpara. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Entiendan eso? Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. En el versículo 35, mirad pues que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. En el versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso cuando, dice, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Por eso es que cuando dicen, ¿quién dice? El cuerpo es la lámpara, hermanos. Porque tenemos que andar
¿En dónde? ¿En qué? En los mandamientos de Dios, en lo que tenemos que hacer de bueno para que nuestro cuerpo sea una lámpara, hermanos, no tinieblas, porque la mentira, el adulterio, el robo, el crimen, la glotonería y todo lo que el Señor quiere que no hagamos, eso es tinieblas, sí, hermanos. Muy bien. Amén. Amén, hermanitos. Vamos ahora, hemos leído, vamos ahora a Primera de Pedro, ahí terminamos. A Primera de Pedro, ya sabemos que está a los últimos libritos. Los últimos libritos, hermanos. Los últimos libritos. Está. Hay 2 de Pedro y Primera de Pedro. Está con letras muy grandes, ¿ah? Para que no digan que no se dan cuenta. Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 12. 12, hermanos, en el versículo 12. Miren lo que dice la palabra de nuestro Señor. Está en San Pedro, en su apóstol San Pedro, su apóstol amado también de nuestro Señor, porque amó mucho a Pedro, pese que lo negó, pero lo amó a Pedro. Miren lo que dice en el versículo 12, dice, pero vamos a leer, dice el versículo 11, dice, amaos, yo os ruego como a extranjeros, y dice, y peregrinos, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son esos deseos carnales? Todo lo que se piensa hacer mal, todo lo que se piensa engañar, todo lo que se piensa mentir. Hermano, eso es lo que dice el Señor. Que dice, obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en el versículo 12, que nos manda la palabra del Señor, manteniendo, dice, buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. ¿Han entendido ese pedacito? ¿Qué dice? Vivir como siervos de Dios. Vivir como siervos de Dios. ¿Cómo tiene que vivir el siervo de Dios? Ustedes, por eso dice, ¿cómo tiene que vivir? Dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como los malhechores, glorifiquen, dice, a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su, ¿qué dice? Como a su superior. ¿Han entendido ese pedacito o no? ¿No lo entendieron? Nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? En mentira. Que formaste en la tierra y pusiste las compuertas para dividir entre el mar y la tierra. Pusiste las compuertas para dividir entre el mar y la tierra. Oh Señor, poderoso, hiciste hiciste los peces del mar, todo lo creaste, mi Señor, con tu gran poder hiciste
obras de tu mano, Señor, qué hermosura las obras de tus manos, Señor. Tú, Señor, con tus apóstoles en la barca en el mar, viniste caminando donde se encontraba Pedro y dijiste, ven a mí, y Pedro fue caminando por encima de las olas, pero al cabo de un tiempo se fue hundiendo y el Señor le dijo que poca fe tiene, y el Señor le dijo que poca fe tiene. Llegando a la barca y levantándose, llegaron a la orilla donde estaba el Señor con sus apóstoles en la barca, en el mar. Estaban remando la barquita cuando de repente levantó la tempestad y unos a los otros se asustaron y entonces no pudieron controlar los vientos. Y entonces uno de ellos se levantó y dijo, Señor, perecemos, Señor, perecemos. Despertando Jesús se levantó y extendió sus manos y paró la tempestad y dijo a sus apóstoles que poca fe